Hola, muy buenos días jóvenes, esperando que se encuentren muy bien en sus casas. Estamos nuevamente entonces para ver un nuevo contenido de la asignatura de Historia. ¿Ya? Recuerden que en la clase anterior nosotros hicimos un repaso de los contenidos que vieron antes de las vacaciones. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a ir con un nuevo contenido, pero antes el objetivo de esta clase es señalar las características del Paleolítico en los diferentes ámbitos de la sociedad de ese periodo. ¿Ya? Nosotros recuerden que ya hemos visto algunas características del hombre prehistórico, por así decirlo, ¿ya? Que las primeras civilizaciones se dieron en Sumer, ¿cierto? En Mesopotamia comienza la historia, que hablamos de que ese hombre prehistórico, es decir, antes de la historia, se dio en un periodo conocido como paleolítico y luego cambiaría a neolítico, y la gran revolución de esa fue la agricultura, ¿cierto? Que hace que el hombre deje de ser nómade y se vuelva sedentario, es decir, viviendo en este tipo de viviendas más concretas, ¿cierto? Y que no se va a mover de los lugares en un largo periodo de tiempo. Hablamos también del primer homínido o los restos del primer homínido encontrado en África, que son los restos del denominado Lucy, que fue un Australopithecus afarensis, ¿cierto? Luego hablamos del poblamiento americano, ¿cierto? De las teorías del poblamiento americano, del estrecho de Bering, ruta costera, ruta atlántica, ruta transpacífica, ruta Oceanía-Antártica. ¿Ya? Y ahí hablamos de algunos de los principales historiadores o teóricos que dan a conocer estas propuestas, que son teorías. Recuerden que las teorías todavía no son comprobadas al 100%, ¿ya? Porque pueden ir cambiando de un día para otro. Hablamos de la evolución de la especie humana, ¿cierto? Es decir, de la humanización, desde el Australopithecus hasta el Homo sapiens con sus principales características. También hubo una guía con respecto a este contenido. Bueno, con respecto a la prehistoria. Recuerden que el hombre estuvo en la prehistoria porque la historia comienza en Sumer, en Mesopotamia, en el 3200 a.C. Pero el hombre que vivió en esa prehistoria se le conoce como el hombre que vivió en la edad de piedra. ¿Ya? Esa es la edad anterior a la historia, ¿ya? En la que vivió el hombre o el homínido. Esa edad de piedra se divide en dos, en el paleolítico y en el neolítico, ¿ya? El paleolítico entonces es el periodo de tiempo principalmente donde el hombre vivió antes de que se inventara la escritura, es decir, antes de la historia. El paleolítico es la edad del hombre prehistórico. Luego viene la edad de los metales, de eso nos vamos a referir más adelante, que se divide también en tres: la edad del cobre, edad del bronce, edad de hierro, dependiendo de los materiales y el uso que se le da en estas respectivas periodos de tiempo, ¿ya? Bueno, esa es la cronología aproximada, porque no digamos que las edades no comienzan en una fecha determinada, sino que son aproximaciones, generalizaciones de los periodos de tiempo. Ahí está, los años correspondientes, ¿cierto? 2.500.000 años, 10.000 años, 6.000 años, 4.000 años. ¿Ya? Paleolítico, neolítico, edad de los metales. El paleolítico a su vez se distingue, según algunos paleontólogos e historiadores, en tres: el paleolítico inferior, de 2,8 millones de años a 250.000 años atrás. Las primeras herramientas entonces son como esta, herramientas de piedra, talladas, fabricadas con pocos golpes y para uso inmediato, es decir, que se hacían y se usaban en el momento. Son piedras lascadas o son lasquitas, es decir, estas piedras o estas herramientas se confeccionaban pegándole con otra piedra y sacándole lascas, que son estos pedacitos que van quedando acá, para crear una especie de filo. En este mismo periodo, pero hace unos 1,7 millones de años atrás, aparecen piedras talladas de dos caras, bifaces, utilizadas como hachas de mano, es decir, que estaban labradas por acá y por el otro lado también, ¿ya? El paleolítico medio, de 250.000 años a 30.000 años atrás, las herramientas disminuyen en tamaño, se producen hachas de mano, raspadores, cuchillos y puntas de lanza. Y aquí vemos cómo es el cambio, ¿cierto? Bien drástico en realidad de la herramienta. Son mucho más finas y mucho más, mejor elaboradas. Y luego el paleolítico superior, que es de los 30.000 años a 12.000 años atrás,
Son piedras largas, estrechas y alargadas, cortadas como hojas para fabricar herramientas afiladas. También se fabricaban útiles de hueso y asta, especies de cuernos propios de los ciervos, como puntas de lanza, aguja y anzuelo. Y aquí tenemos, ¿cierto?, unas piedras que ya son mucho más elaboradas que las anteriores, tienen digamos, una base para generalmente ponerlas en algún mástil, ¿cierto?, en algún palo para poder usarlas como lanza o como flecha, ¿ya? Esos son los tres periodos entonces de tiempo del Paleolítico respecto a la confección de los artefactos que se utilizaban en esa época, ¿ya? El periodo Paleolítico. Ya vamos viendo algunas características particulares. La base económica es la pesca, la caza, la recolección de frutos, ¿ya? Son actividades económicas que son típicas de las poblaciones nómades, ¿ya? Porque, bueno, aquí lo dice, ¿cierto? La forma de vida era nómada, vivían al aire libre o en cuevas, en cavernas, ¿cierto? Como nosotros los vemos acá. Por lo tanto, ellos no se quedaban por un largo periodo de tiempo, sino que cazaban o recolectaban, y cuando se acababan los frutos, ¿cierto? O cuando se acababa el alimento, ellos migraban hacia otro territorio. Invento, la producción del fuego, bastante importante para los inicios de la humanidad. Útiles toscos de piedra o hueso, como cuchillos, bifaces, ¿cierto? Armas como lanza, arcos, punta de flecha, y canoas para el medio de transporte, ¿ya? Herramientas que aquí vemos, ¿cierto?, cómo lo está utilizando este homínido, está pegándole con otra piedra para sacar una lasca y producir entonces estas armas que nosotros ya vimos, ¿cierto?, anteriormente acá, ¿ya? Ahí, prácticamente. Luego, la organización social se daba en pequeñas tribus familiares. Aquí todavía no hablamos de grandes comunidades, ¿cierto? Solamente se organizaban en familia. O en clanes también se le llama así. Creencias realizaban enterramientos y santuarios en el interior de las cuevas. Sus pinturas tenían fines mágicos. El símbolo de la fertilidad se identifica con la Venus, que vamos a ver más adelante, ¿ya? Acá tenemos entonces los entierros en el Paleolítico. Ellos enterraban directamente entonces en la tierra, no había un gran ritual, pero de todas formas es importante que ya se estaban utilizando los entierros de los cadáveres en esta época. Y la sociedad humana, como les decía, se daban en clanes o en pequeñas tribus familiares. Y aquí vemos una familia, cómo se organiza. Si ustedes se fijan, las viviendas son bastante precarias porque deben ser trasladadas o desarmadas rápidamente cuando se acababa el alimento y se trasladaban a otro lugar. Bueno, el arte, y acá tenemos, ¿cierto?, a la Venus del Paleolítico, que sería esta obra de arte que es muy conocida y que representa la fertilidad. El arte comienza al final del periodo Paleolítico, en la última etapa del Paleolítico, donde ya la cognovisión, ¿cierto?, la capacidad de abstracción, de pensar, estaba mucho más desarrollada. Las pinturas se realizaban sobre rocas y al interior de las cuevas. A esto se le denominó rupestre, las pinturas rupestres sobre roca. Y acá tenemos una pintura rupestre, ¿cierto?, que generalmente contaba historia de cómo se cazaba, y esto ayudaba también a las sociedades que eran nómadas, que de repente llegaban a estos lugares y se encontraban con estas pinturas como señal de que en esos territorios deambulaban este tipo de animales, por ejemplo, ¿ya? Y en el interior de las cuevas, las representaciones en la pintura eran generalmente de animales. Como les decía, también tenían ese fin, de dejar registro de que ahí existía ese tipo de animales para la caza, ¿ya? Bueno, ya sabemos, ¿cierto? Eran nómadas, se trasladaban de un lugar a otro y eran cazadores. Esto es súper importante porque las cazas se daban principalmente con animales súper grandes, ¿ya? Y para eso se organizaban familiarmente para poderlas cazar, ¿ya? Eran recolectores, ¿cierto? Cuando hablamos de recolectores es que ellos sacaban los frutos, ¿cierto?, las raíces necesarias para el consumo humano, y cuando se acababa entonces tenían que migrar a otro sector para poder recolectar nuevamente. Todavía no hablamos de agricultura, ¿ya? Esa es la gran diferencia, perdón. La recolección se daba antes del descubrimiento de la agricultura.
¿ya? Luego de que los humanos, ¿cierto? Los homínidos se dieran cuenta de que podían ellos mismos fabricar su propio alimento o cultivar su propio alimento, ¿no habían dicho? Ellos dejan de recolectar, dejan de trasladarse de un lugar a otro para poder recolectar su alimento. Se usan utensilios de piedra, ¿cierto? Y de hueso, y se maneja el fuego. Tenemos las creencias religiosas que también se daban dentro de las pinturas rupestres y dentro de los rituales de entierro de cadáveres. La economía se basó principalmente de la caza y la recolección, ¿cierto? Como ya lo vimos, que son típicos de las sociedades nómadas. Y la caza se da principalmente a través o por medio de instrumentos líticos, que son estas piedras lascadas que se sacaban, ¿cierto? Con el golpe de otra piedra y se transformaban en artefactos filosos para poder cazar, ¿cierto? Para poder cortar los vegetales, etc. La caza en el Paleolítico, como les decía, se perseguían animales bastante grandes. Esta fue una de las principales actividades de subsistencia del hombre del periodo Paleolítico. El mamut era uno de los animales más cazados, ¿cierto?, de las sociedades. Y mientras más grande el animal, entonces la caza era mucho más compleja y sangrienta, porque se tenían que poner de acuerdo entre las familias para poder cazar un animal más grande, ¿ya? Se adaptaban al medio en que vivía. La recolección era una actividad que iba a depender de la época, ¿ya? Habían épocas en que no había nada, por ejemplo en invierno muchas veces no había alimentos, por lo tanto ahí era necesario migrar hacia otro sector, ¿ya? Dependiendo de los cambios climáticos. Los instrumentos líticos hechos de piedra, ¿cierto? Ahí los vemos, un instrumento ya real, ¿cierto? Ahí vemos cómo se le sacaron esas lascas con el golpe. Los hombres paleolíticos fabricaban instrumentos de piedra tallada. Esta fotografía muestra el tamaño de un proyectil si lo comparamos con una mano. Ahí vemos otro tipo de herramientas que eran fabricadas o confeccionadas para fabricar otro tipo de herramientas también a la vez, ¿ya? Durante la Edad de Piedra, las azuelas se empleaban para tallar madera y la hoz en las tareas de recolección. Bueno, jóvenes, con respecto a esta clase también les dejo la guía, ¿ya?, del Paleolítico, donde puedan encontrar, esta imagen también está en el libro, por si acaso, ¿ya?, para que usted la pueda analizar ahí también. Hace una breve explicación de lo que es el Paleolítico, luego hablamos de las sociedades, el salto cognitivo del hombre, es decir, de la forma de pensar, y al respecto de los textos o de los párrafos que yo puse ahí, vienen algunas preguntitas. ¿Qué diferencias se pueden distinguir entre el Paleolítico inferior, medio y superior, tomando en cuenta, por ejemplo, este esquema, ¿ya? Luego, ¿de dónde proviene el nombre Paleolítico? Que también aparece ahí el origen etimológico de la palabra, y luego explica el desarrollo de la economía durante el Paleolítico. Son preguntas bien breves y bien fáciles porque ya se ha explicado todo, entonces usted puede utilizar lo que está escrito acá y ayudarse junto con la clase grabada de hoy. Eso, jóvenes, nos estamos viendo entonces para otra oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego.